Buenos días. Vamos a continuar, a retomar el estudio de Santiago, que teníamos medio abandonado. Así que les invito a leer sus Biblias en Santiago, capítulo 4. Santiago capítulo 4, vamos a estar estudiando versículos 13 al 17, ya terminando capítulo 4. Santiago capítulo 4, versículos 13 al 17, leemos y luego oramos. Dice la palabra de Dios: Vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Oramos. Amado Dios, en esta mañana venimos a ti reconociendo que te necesitamos, reconociendo, Señor, que no somos autosuficientes, reconociendo, Señor, que necesitamos ahora que tú abras nuestro entendimiento, que tu Espíritu Santo nos ilumine para comprender tu palabra. Señor, reconocemos que comprender tu palabra no solamente es una cuestión intelectual, no se trata de nuestra inteligencia, Señor, no se trata del orador, se trata de que tu Espíritu Santo nos ilumine, Dios, para poder comprender tu palabra, y no solamente comprenderla, sino también aplicarla, Señor. Te necesitamos, Dios, queremos reconocerlo en esta mañana, que no podemos ser nada separado de ti, Dios, y te rogamos que ahora podamos escuchar tu palabra con un temor reverente, Padre, adorándote en nuestros corazones a medida que escuchamos, enfocados en ti, por favor, Dios, te lo pedimos. Y también te rogamos por aquellos que están en medio nuestro y no te conocen, que tú les salves. En el nombre de Jesús, amén. Algo que nos gusta mucho a los que vivíamos hasta hace poco en Buenos Aires, es como una especie de muletilla, no sé cómo llamarlo, no sería muletilla, medio como, bueno, una maña, ahí está, sería la palabra, una maña que nos queda, es desafiar al GPS, todos los que manejamos, nos encanta desafiar al GPS. Entonces vos podés el GPS y te marca por un camino que vas a llegar a tal hora, pero nosotros decimos, no, yo sé más que el GPS, no voy a agarrar ese camino porque yo sé un camino que el GPS no sabe. Y a veces te marca por ese camino que vos vas a ir todo rojo, pero vos no te importa, lo desafías igual y decís, yo soy mejor que el GPS y le voy a ganar. Acá no pasa porque en realidad no hay ni tráfico y todo es cerca y no hay muchos caminos, la realidad es esa. Si vos querés ir a Mar de Ajó, tenés que agarrar la ruta, o la playa, o la ruta, no hay otras opciones. Pero en Buenos Aires sí hay muchas opciones, muchas maneras de llegar al mismo lugar. Entonces, desafiamos al GPS y queremos ganarle. Pero la mayoría de las veces perdemos. Esa es la realidad. A veces le ganamos, pero la mayoría de veces perdemos frente al GPS. Y eso es por la inteligencia artificial. Porque de cierta manera el GPS puede predecir el camino, según, bueno, cosas que ni yo conozco. Pero puede predecir. Entonces, si a vos no se te pincha una rueda, si no cae un meteorito ahí donde por el camino, si no vuelca un auto, si no choca a nadie, digamos, casi siempre el GPS te gana, porque puede predecir lo que va a pasar. Y eso tiene que ver con la inteligencia artificial. La realidad es que la vida se ha vuelto mucho más predecible. Antes vos salías en barco y no sabías si llegabas. La mayoría quizás o muchos no llegaban. Por eso Pablo dice, ¿no?, que él estuvo en naufragios. En muchos naufragios, los que anduvieron alguna vez en barco,
probablemente quizás nunca estuvieron en un naufragio. Pero en ese momento sucedía porque la verdad es que no sabías cuando salías y llegabas, porque no sabías si te agarraba una tormenta, no sabías cómo iba a estar el clima, no sabías cómo iba a estar la corriente, no sabías nada. Salías, el viento te cambiaba y fuiste. Pero hoy no es así. Hoy estás en el bar, los que están allá en las profundidades, miran con los celulares y ya saben si va a haber una tormenta, saben si el viento va a cambiar. Pueden predecir, no todo, pero pueden predecir bastante. Obviamente no todo. Por ejemplo, los terremotos no se pueden predecir todavía. Los tsunamis no se pueden predecir. Pero muchas cosas sí. Se pueden predecir vacunas. Tenemos enfermedades en la Biblia que, o sea, se pueden predecir las enfermedades. Hay enfermedades en la Biblia que se han erradicado prácticamente con la tecnología. Hoy con la tecnología se puede saber cuando tenés un bebé en la panza cómo van a ser, si va a necesitar algo o no va a necesitar algo. Se puede predecir. Todo el tiempo estamos, entre comillas, prediciendo lo que va a pasar. Ahora ya casi ni miro fútbol, pero cuando miraba mucho fútbol y había una final, predecían quién iba a ganar. Entonces agarraban las estadísticas. Bueno, tal equipo, tal técnico ganó tantas finales, tal equipo tiene tal experiencia y empiezan a ver las estadísticas. Y tal equipo tiene a tal jugador que metió tantos goles y estadísticas. Y a través de eso tratan de predecir quién va a ganar. Bueno, la inteligencia artificial ha reducido mucho la incertidumbre. Entonces, la vida se ha vuelto mucho más predecible. Sabemos si mañana va a llover, si no va a llover. De vuelta, no siempre le pegan, pero muchas veces sí. Entonces, todo se ha vuelto muy predecible y sin darnos cuenta, todo esto nos ha llevado a pensar, se nos ha engañado y se nos ha llevado a pensar que somos autosuficientes y no necesitamos a Dios. La vida se ha vuelto tan predecible que las personas piensan que no necesitan a Dios. Yo no necesito a Dios. Antes, no sé, si querías cultivar, tenías que rogar al Señor que te mande lluvia. Y por eso una de las maldiciones que vemos en Deuteronomio, por ejemplo, el pacto mosaico tiene que ver con la lluvia. Porque vos dependías de la lluvia. Hoy, bueno, se sigue dependiendo, no digo que no, pero mucho menos. Entonces, de cierta manera, se nos ha llevado a pensar que no necesitamos a Dios. Entonces, si vos tenés un problema económico, no hace falta que ores a Dios. Buscá ahí, no sé, financiación, metete en tal lado, si querés invertir, metete y mirá las estadísticas. No ores a Dios, no necesitas a Dios. Si tenés un problema de salud, no necesitas a Dios. Anda al médico, lo cual está bien que vayas al médico, por supuesto. Pero ya está, no necesitas a Dios. Ya la tecnología, los médicos pueden solucionar todos los problemas. No necesitas a Dios. Se nos ha engañado, hermanos, con toda esta tecnología y se nos ha llevado a pensar que no necesitamos a Dios. Pero vamos a ver en esta mañana, en este texto, que los creyentes no somos autosuficientes y por lo tanto necesitamos someternos al gobierno soberano de Dios. Repito, lo que vamos a ver en este texto es que los creyentes no somos autosuficientes y por lo tanto necesitamos someternos al gobierno soberano de Dios. Y vamos a ver en esta mañana 4 características de la autosuficiencia. 4 características de la autosuficiencia que nos van a ayudar a ver que necesitamos a Dios. Y la primera característica que notamos en el texto es que la autosuficiencia, justamente, la raíz de la autosuficiencia es creer que no necesitamos a Dios. Noten versículo 13, por favor. Dice ahí el texto. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Con la expresión ahí que usa Santiago, vamos ahora, Santiago comienza una nueva sección que sigue hasta el capítulo 5. Noten ahí, en capítulo 5, versículo 1, usa la misma expresión. Vamos ahora, ricos, vamos ahora, es la misma expresión. Vamos ahora, los que decís. Santiago comienza una nueva sección relacionada con la anterior. Santiago estuvo hablando del anterior, del orgullo relacionado con los celos y la envidia. Noten ahí capítulo 4, versículo 6. Pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Santiago está hablando del orgullo que nos lleva a nosotros
a envidiar a otros, a querer la posición que otro tiene, el ministerio que otro tiene, a luchar. Y ahora Santiago, con una pequeña transición, sigue hablando del orgullo, pero en otro aspecto. Dice un comentarista que los versículos 11 y 12 los versículos 11 y 12 tienen que ver con creernos soberanos en la vida de otros. Y ahora en versículos 13 al 16 o al 17 tiene que ver con creernos soberanos en nuestra propia vida. Creernos que nosotros no necesitamos a Dios. Creernos que podemos manejar la vida como nosotros queremos. La pregunta que surge acá es si Santiago le habla a creyentes o a inconversos. Le habla a personas que conocen a Dios o que no conocen a Dios. Bueno, muchos dicen le está hablando a inconversos, porque noten ahí que en versículo 13 dice, vamos ahora los que decís. No dice hermanos, vamos ahora hermanos, como tantas veces lo dice en toda la carta. Hermanos, ahora hermanos. Sino dice los que decís, como que parece que no son creyentes. También Santiago usa una palabra acá cuando dice haremos negocio. Haremos negocio, se usa dos veces esa palabra. Una es acá y otra en 2 de Pedro 2:13, donde habla de inconversos, de los falsos maestros. Entonces algunos, y después por lo que sigue diciendo en el capítulo 5, piensan que no son creyentes, que Pablo está hablando acá, Santiago a inconversos. Pero la realidad es que suena más que Santiago le está hablando a creyentes. Porque piensen por un momento la solución que da Santiago acá. ¿Cuál es la solución? Decir, si el Señor quiere. Sería muy raro darle esa solución a un inconverso. Decir a un inconverso, la solución para tu autosuficiencia es decir, si el Señor quiere. Sería ilógico. Además, Santiago usa una palabra acá para Dios, que es Señor, que es la que se usa en el Antiguo Testamento, en la Septuaginta, para hablar de Dios, del Dios verdadero. Entonces, lo más probable es que Santiago acá esté hablando a creyentes que se volvieron autosuficientes. Son creyentes. Pero estos creyentes que creen en Dios, que han ido a Cristo de arrepentimiento y fe, son judíos convertidos, de cierta manera empezaron a pensar que ya no necesitaban a Dios. Y eso lo podemos ver porque de una manera muy notable Santiago usa 4 verbos en futuro. Se dice que es futuro indicativo. ¿Qué quiere decir eso? Que expresan certidumbre. Noten, son 4 futuros. Está ahí, está bien traducido, están en futuros. Iremos, estaremos, traficaremos, ganaremos. Esos 4 verbos, en el tiempo y en el modo que están, expresan certidumbre. Es como yo te digo, mañana voy a ir a comer a tu casa. Es certidumbre. No estoy diciendo quizás, tal vez, puede ser. No, voy a ir a comer a tu casa. Cuando, no sé, el domingo, el 29, vamos a tener el taller de matrimonio. No es quizá, tal vez, o sea, el que está hablando expresa cierta certidumbre de lo que va a pasar. Bueno, acá Santiago está diciendo que estas personas están hablando con cierta certidumbre como si fuesen soberanos. Porque noten lo que ellos dicen. Iremos, estaremos, traficaremos y ganaremos. Esto tiene que ver con planes comerciales, de negocio. Estos eran comerciantes que estaban diciendo que iban a viajar a tal lugar, que iban a permanecer en tal lugar un año, todo un año, que iban a ganar, iban a hacer negocios, iban a tener cierta ganancia y luego ese año iban a volver. Ahora esto es mucho más llamativo en el contexto que Santiago escribe, por lo que dije antes, que no existía la inteligencia artificial. Y lo más probable es que muchos comerciantes cuando salían no volvían, por lo que implicaba los viajes en ese momento, no solamente los viajes en barco. Pablo dice, no había tantos caminos, si bien en el tiempo de Roma obviamente se hicieron muchos caminos, pero tampoco el viaje por tierra tampoco era un viaje, no ibas en la autopista, en la vía 2, ni en auto, o sea, eran peligrosos, había asaltantes, un montón de cosas. Entonces la realidad es que los viajes no eran tan seguros, pero estas personas hablan con certidumbre. Esto va a salir bien. No solamente el viaje, sino también los negocios que va a hacer. Todo va a salir de 10. No hay posibilidad de que esto falle.
podemos decir que el pecado que cometen estas personas, estos creyentes, es lo contrario al afán. El afán tiene que ver con no saber lo que va a pasar mañana, o mejor dicho, con olvidarnos que Dios está al control, y eso nos trae miedo sobre el mañana. Nos olvidamos que Dios está al control, y eso nos trae miedo sobre el mañana. Bueno, acá el pecado de la autosuficiencia es lo opuesto. Es olvidarnos que Dios está al control, igual que el afán, olvidarnos que Dios está al control, pero pensar que nosotros controlamos el mañana. O sea, uno es, tengo miedo porque me olvido del control de Dios. El otro es, me creo autosuficiente porque me olvido del control de Dios. Ahora, Santiago no está en contra de la planificación. O sea, lo que Santiago acá está diciendo no es, hermanos, no planifiquen, dejen de planificar. Algunas personas piensan que es pecado planificar un culto. Nosotros lo planificamos. Las canciones que van a cantar se ensayan el viernes, ya en la semana se practican. Lo planificamos. Hay personas que piensan que eso es pecaminoso. Porque si planificamos las canciones que vamos a cantar, no damos lugar al Espíritu Santo. No damos lugar a Dios, a que Dios guíe. Que planificamos las predicaciones también. Tratamos de hacerlo con mucha anticipación. Pero personas piensan que eso está mal. Porque eso es no darle lugar a Dios. Que está mal, que vamos a decir así, que la espiritualidad tiene que ver con la espontaneidad. O sea, yo soy espiritual si yo no hago nada, digamos. Me levanto todo a la suerte del día, por decirlo de alguna manera. Pero no, y usan este texto, ¿no? Obviamente. No está mal decir que vas a hacer esto. ¿Cómo vamos a decir que el 29 vamos a hacer un taller de matrimonio? ¿Qué sabemos nosotros? Bueno, ese no es el punto de Santiago acá. El punto de Santiago no es que no planifiquemos, o que no podamos decir, mañana voy a comer a tu casa, o que podamos decir, el 29 vamos a tener el taller de matrimonio. No, ese no es el punto. La misma palabra acá se usa ganaremos, es la misma que se usa en el mismo contexto, en Mateo capítulo 25, versículo 20, en la parábola de los talentos. Recuerdan de que el Señor Jesús le da 10 talentos a uno, 5 a otro, 1 al otro, y los del 10 talentos y 5 talentos, le dicen a Jesús, aquí tienes, hemos ganado. La misma palabra eso acá. Hemos ganado, da la idea de hemos planificado, hemos usado los talentos para invertir, para comercializar, y hemos ganado. Y Jesús no los reprende, al contrario, los felicita. Entonces, el punto acá no tiene que ver con la planificación. El problema de estos hermanos es que no tienen en cuenta a Dios. Ese es el problema. Y lo vamos a ver ahora cuando veamos la solución, que es si Dios quiere. El problema de estos hermanos es que ellos no tienen en cuenta a Dios. Ellos dan por hecho que todo saldrá como ellos planificaron. Es muy probable que los negocios que ellos dicen que van a hacer en este texto sean cosas que ellos ya hicieron. Es muy probable. Porque nosotros, por lo general, si vamos a hacer algo que nunca hicimos, los creyentes, estamos hablando, dependemos de Dios. Casi siempre es así. Cuando vas a hacer algo que no tenés ni idea cómo hacerlo, le suplicás al Señor que te ayude. Pero cuando es algo que ya solés hacer con cierta regularidad, entonces ya no necesitas tanto a Dios. Si me imagino para una ilustración, una esposa está cocinando porque vienen visitas y está haciendo una comida que nunca hizo. Entonces mientras cocina me imagino que está ahí pidiendo al Señor, Señor, por favor ayúdame, y tiene invitados a la casa. Por favor ayúdame, Señor, que salga bien, por favor, mientras va cocinando. Ahora, cuando quizás esta mujer ya es algo que hace con la regularidad, ya lo sabe de taquito, quizás cae en la autosuficiencia. Ya no necesito a Dios, ¿no? Una ilustración. Por ejemplo, Sansón. Cuando Sansón, recuerdan, engaña a Dalila diciéndole, mi fuerza consiste en esto, y le miente, ¿no? Y Dalila le dice, los filisteos sobre ti. Sansón sale y los vence. Y así va varias veces. Y la última vez, cuando él sí le revela dónde estaba su fuerza, y ya Dios se retira de él y ya no tiene más fuerza, él que dice, saldré y los venceré como lo hago siempre. Pero ya su fuerza se había ido. Pero ¿qué es lo que él dice? Lo voy a hacer como lo hago siempre. Como lo hago siempre. Y esa es la idea. No necesitamos a Dios. La autosuficiencia tiene que ver, en general, cuando hacemos cosas que ya hicimos muchas veces y nos salieron bien. Si vos vas a empezar un trabajo
probablemente mañana, lunes, vas a estar orando al Señor. Señor, ayúdame con este trabajo, dame gracia, por favor. Pero si hace 20 años que haces el mismo trabajo, lo más probable es que mañana te levantes y vayas al trabajo como siempre, casi que sin orar, sin depender de Dios. Porque es lo que hice siempre, no necesito a Dios. Yo necesito a Dios y voy a hacer algo que nunca hice, pero si hace 20 años que hago el mismo trabajo, ya no necesito a Dios. Damos por hecho, hermanos, que mañana nos vamos a levantar y el día será, un lunes será como todos los demás lunes. Salvo que tengas, no sé, que vayas de vacaciones o cambies de trabajo. Si no pensás que va a ser como siempre. Y nos levantamos el lunes apurados, porque quizás el domingo nos levantamos tarde, y salimos para el trabajo, ni leemos, ni oramos, ni buscamos al Señor, nada, porque ya somos autosuficientes, ya no necesitamos a Dios. Buscamos al Señor que nos ayude si tenemos algo distinto, si no, no lo necesitamos, porque este trabajo lo hago hace 20 años, así que ya no necesito a Dios. Yo ya sé cómo vencer el pecado. Ya no necesito orar a Dios que mañana me ayude con las tentaciones del día. Porque yo ya sé. No necesito a Dios que me diga cómo lidiar con mis hijos. Porque yo ya sé cómo lidiar con mis hijos. No necesito a Dios. No lo necesito. Porque me he vuelto autosuficiente. Lo necesito cuando algo está fuera de lo normal. Así que Santiago nos dice, la primera característica, hermanos, que vemos de la autosuficiencia es que la autosuficiencia consiste en pensar, porque no es verdad esto, por supuesto, pero en pensar que no necesitamos a Dios. Ahora uno quizás se pregunta, pero ¿por qué es tan malo actuar así? ¿Por qué es tan malo? Hay una teología carismática que dice que vos no podés decir nada malo porque cuando nosotros decimos cosas estamos declarando. Entonces, si yo digo algo malo, por ejemplo, puedo tener una enfermedad, lo estoy declarando y me va a pasar. Eso dice la teología carismática, ¿no? Entonces yo no puedo, por ejemplo, muchos de estas personas nunca dicen la palabra enfermedad. Porque si yo decís la palabra enfermedad te puede venir, porque vos supuestamente, en comillas, lo estás declarando. Entonces, uno podría decir, bueno, ¿qué tiene esto de malo? En realidad uno tiene que ser positivo. Como la gente te dice, pensá que todo va a salir bien, vos pensá en positivo, ¿te lo dicen? No? Pensá en positivo. ¿Sabes que no sé si, me parece que mañana me van a echar? No te van a echar, no, vos pensá en positivo, te va a ir bien. ¿Cómo te fue el examen? No fue muy bien, no, la última no la hice. Vos pensá que te va a ir bien, ¿no? Eso es pensamiento positivo. Entonces alguien podría decir, bueno, vos pensá, en realidad estas personas son positivas, son personas de fe. Están diciendo que, lo están declarando, dirían los carismáticos. Lo están declarando, ¿qué tiene de malo? No, eso es mentira, eso es mentira. Ellos están pecando, La primera característica es que la autosuficiencia nos hace pensar que no necesitamos a Dios. La segunda característica es que la autosuficiencia nos hace ponernos en el lugar de Dios. No solamente nos hace pensar que no necesitamos a Dios, sino que nos hace ponernos en el lugar de Dios. Noten versículo 14. Cuando no sabéis lo que será mañana. No sabéis lo que será mañana. El punto de Santiago de acá es, no hables con tanta seguridad, porque vos no controlás el mañana. No lo controlás. Mirás el GPS y el GPS te dice que vas a llegar a las 10:59, porque acá no lo usan mucho, pero así te hace el GPS, te pone, ¿no? Llegás a tal hora y te dice hasta la hora que llegas. Y claro, si todo va bien, llegas a esa hora, pero cuando estás por cruzar 9 de julio, empieza la marcha. Y ya no llegás a las 10:59, llegás a las 2 de la tarde. Porque el GPS no puede, puede predecir, vamos a decir, si todo sigue dentro de lo normal, pero el GPS no es Dios y no controla el futuro. Solo Dios hace eso. Así que el punto de Santiago es, no hables con tanta seguridad porque vos no sabés lo que va a pasar mañana. Y de vuelta, acá hay cierto paralelo con el afán. Porque el Señor Jesús le dice en Mateo 6, no os afanéis por vuestra vida, papá, porque Dios tiene control. No te afanes porque vos no controlás el mañana. No podés añadir a tu estatura ni un codo, probablemente, quizás como no tanto hablando de estatura, sino hablando de la duración de la vida.
No puedes alargar ni un segundo a tu vida. Tranquilo, confía en Dios. Eso está diciendo Jesús ahí, en Mateo 6. Pero acá está diciendo lo contrario, Santiago. No te ensoberbezcas, porque vos no controlás el mañana. Vos no sabés lo que va a pasar. Proverbios 27:1. No te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Vos pensás que mañana lunes va a ser un lunes como cualquier otro. Te vas a levantar, vas a ir a trabajar o a hacer tus tareas en el hogar o lo que sea, como siempre. Pero no lo sabes, no lo sabes. Personas en la Gran Depresión se han acostado ricas para levantarse pobres. Personas han ido al médico para hacerse un chequeo general para que le diga que tienen cáncer. Personas han ido a sus trabajos un lunes como cualquier otro lunes para que el jefe lo llame a la oficina y le diga, estás despedido, no tienes más trabajo. No controlamos el mañana, no lo controlamos. No importa que haya cosas que hayas hecho muchas veces, vos no controlás el mañana. Vos no sabés cómo va a ser el día de mañana. Nosotros necesitamos reconocer, hermanos, que no estamos al control de nada. Noten lo que dice Santiago. Porque, en el versículo 14, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Santiago es una metáfora que se suele usar mucho en las Escrituras para hablar de la vanidad de la vida, de que la vida es nada. Es efímera, es como la neblina. Acá pasa mucho eso. De pronto viene la neblina, no ves nada y en un segundo sale el sol. Ya, no pasó, en 2 minutos no tenés más neblina. Es efímera la vida. Y la Biblia nos habla mucho de que así es la vida del hombre. Noten Job 7, bueno, no, yo se los leo. Job 7, cita 9, dice, acuérdate de que mi vida es un soplo. Ya está. Eso es toda mi vida. Pensamos, planificamos, vamos a ir mucho, es un soplo. Ya pasó. Y que mis ojos no volverán a ver el bien. Los ojos de los que me ven no me verán más. Fijarás en mí tus ojos y dejaré de ser. Como la nube se desvanece y se va, así es el que desciende al Seol, no subirá. Salmo 95. Los arrebatas como torrentes de agua. Son como sueño. Te despertás del sueño y se terminó el sueño. Un segundo. Como la hierba que crece en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Nosotros pensamos, hermanos, que controlamos todo, pero no controlamos nada. Es impresionante. Absolutamente nada. Dice el libro de Hechos, en capítulo 12, versículo 21, hablando de la muerte de Herodes. Que Herodes se levanta ahí un día, se viste de ropas reales, empieza a arengar ahí a la multitud. Un día normal para Herodes y un ángel del Señor lo mata. Un ángel del Señor lo mata. Hechos 12, 21 al 23. Senaquerib, el rey de Asiria, cuando quiere conquistar Jerusalén y no puede. Bueno, en todo el capítulo él está hablando con soberbia. Le está diciendo a los israelitas, ¿quién va a poder librarlos de mi mano? ¿Qué rey, qué Dios, con minúscula, libró a su pueblo de mi mano? Nadie, yo los voy a destruir. Dejen de confiar en Jehová, porque yo los voy a destruir. Bueno, no los destruye. Dios salva al pueblo de Israel. Y noten lo que dice Isaías 37:37. Entonces Senaquerib, rey de Asiria, se fue e hizo morada en Nínive. Y aconteció que mientras adoraba en el templo de Nisroc, su dios, con minúscula, sus hijos, Adramelech y Sarecer, le mataron a espada. Este hombre fue a su templo de su dios a adorarlo como cualquier día. No tiene una enfermedad terminal, no nada. Y sus hijos lo mataron. Alejandro Magno, mañana probablemente hablemos algo de él. En 10 años conquistó el mundo. En 10 años. A los 33 años murió. No se sabe hasta el día de hoy cómo. Se supone, pero no se sabe cómo. En Lucas 12:19, el rico insensato, en la parábola del rico insensato, este rico dice, diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Ya está, hice el negocio de mi vida.
Pero Dios le dice, necio, necio, esta noche viene a pedirte tu alma, hoy mismo, esta noche. Porque así es nuestra vida, como neblina. Ricardo Ford, algunos lo recordarán, el millonario, entró en una operación de las tantas que se hizo para un día no salir. Kobe Bryant, no sé si lo conocen, el basquetbolista, que algunos dicen que es como el Michael Jordan, murió en un helicóptero. Así es nuestra vida. Un hombre con salud, con riqueza, con un montón de cosas. Pero un día el Señor le quitó la vida. Vamos a darnos cuenta, lo ínfimo que somos nos ayuda a depender de Dios. Darnos cuenta lo frágiles que somos nos ayuda a darnos cuenta que necesitamos a Dios. No controlamos nada, nada controlamos. Piensen por un momento hace unos años, personas que tuvieron meses, quizás años, no lo sé, planificando una boda. Y no sé, el sábado se iban a casar y el martes vino la pandemia. Nada, un virus que no ni ves, nada. Todo lo que planificaron en un segundo, un instante. Planificamos muchas cosas, pero no sabemos lo que va a pasar mañana. Y esta verdad, hermanos, nos mantiene humildes. Saber que no controlamos el mañana hace que podamos depender de Dios. Y eso es lo que busca Santiago acá. Le busca decir a estos lectores, pero no se dan cuenta que tu vida es como nada. Dios te mata en un instante. No importa si sos Alejandro Magno, si sos Herodes, si sos Nabucodonosor, no importa. Si sos la persona más famosa del mundo, con más dinero del mundo, no importa. Dios te quita la vida en un instante. En nada. No le cuesta nada. No controlás el mañana. Y eso nos ayuda, hermanos. Nos ayuda a decir, Señor, te necesitamos. Por eso, luego de ver, me imagino yo, tantas personas morir en el desierto, Moisés ora en el Salmo 90. Y todo el Salmo tiene que ver con la brevedad de la vida, con lo efímero que es la vida. Y dice Moisés al reflexionar en esto, en el Salmo 90:12, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Señor, nuestra vida es nada, se esfuma en un segundo. Te necesitamos, Señor. Ayúdanos a contar nuestros días, de tal modo que traigamos al corazón sabiduría, porque no controlamos nada. Así que vemos, en primer lugar, que la autosuficiencia es pensar que no necesitamos a Dios, versículo 13. En segundo lugar, vemos que la autosuficiencia es ponernos en el lugar de Dios, como si pudiésemos controlar el mañana. En tercer lugar, nos dice Santiago que la autosuficiencia, la tercera característica de la autosuficiencia, es que la autosuficiencia nos hace olvidar que Dios es soberano y no nosotros. La autosuficiencia nos hace olvidar que Dios es soberano y no nosotros. Versículo 15, noten conmigo. En lugar de lo cual deberíamos decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. O sea, en lugar de hablar con tanta seguridad, deberíamos decir, si el Señor quiere. Nosotros hablamos siempre de distintos tipos de condicionales y hay condicionales que expresan afirmaciones. Por ejemplo, en Mateo, si eres hijo de Dios, se podría traducir, ya que eres hijo de Dios. Lo mismo hay en Filipenses 2. Si hay alguna virtud, si hay, se llama condicional de primer grado, lo cual expresa certidumbre, algo que va a pasar. Pero este no es un condicional de primer grado, es lo que se llama un condicional de tercer grado, que transmite probabilidad, o sea, transmite cierta incertidumbre. Si llega a pasar esto, si mañana no llueve, hacemos un picnic, pero no sabemos, no estamos seguros, porque miramos el clima y parece que está medio nublado, no sabemos si mañana... Entonces, o sea, puede ser que lo hagamos, pero hay cierta incertidumbre. Y Santiago dice, si el Señor quiere, haremos esto y aquello. Y Santiago notamos que el problema no es la planificación, porque Santiago usa la misma palabra y el mismo tiempo verbal cuando dice ahí en el texto, en el versículo 15, haremos.
haremos, la palabra ahí viviremos y haremos, es la misma palabra que se usa en el versículo 13, donde dice estaremos. Estaremos un año, estaremos. La misma palabra de Santiago y en el mismo, es un futuro indicativo. La misma palabra, mismo modo, mismo tiempo verbal, igual, exactamente lo mismo. Si el Señor quiere, haremos. Entonces, el problema no es la planificación, sino el problema es la independencia. O sea, está bien que hagamos planes. Si te vas a casar, no planifiques tu boda un día antes. Está bien que planifiques, es correcto. Está bien que pienses, que planifiquemos acá los cultos que vamos a hacer, qué tema vamos a estar tratando durante el año. Que está bien que planifiques, que no sé, pero veas para el día de mañana para tu familia, veas de tener ahorros, veas de invertir, está perfecto. Nada de malo hay con eso. Pero eso tenemos que hacerlo, dice Santiago, en dependencia de Dios. O sea, el problema no son los planes comerciales que van a hacer, sino el problema es que vos tenés que agregar algo ahí. Y lo que tenés que agregar es si el Señor quiere. Ahora, cuando Santiago dice que debemos decir si el Señor quiere, no es un amuleto de la suerte. Hay personas que vos le decís, por ejemplo, hermano, mañana nos vemos. Y como que te reta, ¿no? Como que vos no sos espiritual. Si el Señor quiere, ¿no? Como que te está retando, como que no estás agregando el abracadabra. Si el Señor quiere. Como que es la frase para ser espiritual. La frase para ser espiritual es si el Señor quiere, si Dios quiere. Obviamente no es una fórmula mágica, porque a los inconversos, no recuerdo, pero creo que Susana Jiménez, ¿no? Decía, si Dios quiere, o algunos programas dicen, si Dios quiere, nos vemos el lunes, decía. Bueno, claramente no dependía de Dios, no sé si era Susana Jiménez o quién lo decía, pero los inconversos usan la frase si Dios quiere. El punto acá no es pegar la frase al final de lo que digas, si Dios quiere, no. Porque vos podés decir si Dios quiere y ser un autosuficiente. El punto acá es que nosotros necesitamos depender de Dios. Ese es el punto de Santiago. Tampoco la frase si Dios quiere, tampoco es una excusa para no hacer nada. Estoy sin trabajo, hermano, no sé, por ejemplo, estás sin trabajo y alguien te pregunta, ¿y cómo vas con la búsqueda de trabajo? No estoy buscando trabajo. Voy a tener trabajo si Dios quiere. No voy a estudiar. ¿Cómo te fue el examen? Si Dios quiere, me va a ir bien. Pero estudiaste, no estudié nada, entregué en blanco. Entonces no te va a ir bien si entregaste en blanco, no te va a ir bien. No es una excusa, no es ni una fórmula secreta, ni es una excusa para no hacer lo que tenemos que hacer. Sino el punto es la dependencia de Dios. Jesús ora ahí en Getsemaní. Padre, si puedes pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Por supuesto, Jesús es Dios y es soberano, pero lo que Jesús está transmitiendo ahí en su humanidad es dependencia. Señor, este es mi anhelo, pero que se haga tu voluntad, no que se haga mi voluntad. Generalmente se suele hablar de tres voluntades de Dios. Una es la voluntad soberana de Dios, la cual dice que Dios va a hacer lo que Él quiere hacer. Job dice, si vos has determinado hacer algo, ¿quién te podrá hacer cambiar? La voluntad soberana de Dios. Luego está la voluntad revelada de Dios, que es lo que tenemos en la Biblia. Deuteronomio 29. Las cosas secretas pertenecen a nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros. Pero la tercera voluntad de Dios, no es que Dios tiene tres voluntades, así lo explicamos para poder entenderlo nosotros, es lo que se llama la voluntad secreta de Dios. La voluntad secreta de Dios. La voluntad secreta de Dios tiene que ver justamente con que no conocemos el mañana. Hay cosas que yo ya sé porque la Biblia me lo dice. Yo no tengo que orar, Señor, esta persona no es creyente, pero ¿me debo casar con esta persona que no es creyente? No tengo que... ¿Es tu voluntad, Señor? Dios me va a decir, abrí la Biblia, no es mi voluntad. O sea, hay cosas por las cuales no necesitamos orar, porque ya Dios nos lo dijo. Señor, este trabajo me piden hacer trampa, me piden esto, me piden el otro, pero ¿será tu voluntad que lo tome? No es mi voluntad, porque mi voluntad es que no peques. Pero hay cosas que no sabemos qué va a pasar. Y como no sabemos qué va a pasar, planificamos, pero descansamos en Dios. Un ejemplo de esto me encanta, es Pablo. Él dice en 1 Tesalonicenses 2:18, por lo cual quisimos ir a vosotros. Y dice en capítulo 2, ya lo estudiamos Tesalonicenses, dice una y otra vez, como que traté por todos los medios de poder ir.
Dice, pero Satanás nos estorbó. Pero Satanás nos estorbó. 1 Tesalonicenses 2:18. No pudimos. Lo planifiqué, pero yo no soy soberano, dice Pablo. Yo no soy soberano. O sea, Pablo planificaba sus viajes misioneros, planificaba ir ahí, incluso cuando él sale al viaje misionero, al su segundo viaje misionero, a recorrer ciertas regiones en las cuales él había evangelizado. Después Dios tuvo otros planes. Y ahí funda Filipos, funda Tesalónica, etc. Dios tiene otros planes, pero Pablo planificaba, pero él planificaba reconociendo que todo está en manos de Dios. Y eso es lo que pasa, hermanos, cuando nosotros nos creemos autosuficientes y pensamos que controlamos el mañana y no dependemos de Dios, cuando las cosas no salen como nosotros queremos, nos enojamos con Dios. Nos enojamos con Dios. Señor, ¿por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? Yo mañana pensaba ir al trabajo como siempre. ¿Por qué tuve este accidente? ¿Por qué me pasó tal cosa? Señor, yo me iba a casar en una semana. ¿Por qué esta pandemia? Y nos enojamos. Levantamos el puño contra Dios porque pensamos que somos soberanos. Señor, yo pensaba, no sé, esta noche hacer tal cosa. ¿Por qué mi hijo tuvo que tener fiebre? ¿Por qué Dios? Nos enojamos. Pero Santiago acá les recuerda, no, tenés que recordar, vos no sos soberano. Es planificar. Perfecto, planificar tu boda, planificar esto, planificar lo que vas a hacer mañana, planificar lo que vas a hacer la semana que viene, planificar lo que vas a estudiar en 20 años. Planificalo, está perfecto. Pero cuidado, recordá, todo está en manos del Señor. Planificá, pero recordá, quizás no sale como vos querés. Pablo tenía ciertos planes en el viaje misionero, pero no salió como él quiso. Entonces, vemos 3 características de la autosuficiencia, o 4, vimos 3. En primer lugar, la autosuficiencia es pensar que no necesitamos a Dios, versículo 13. En segundo lugar, la autosuficiencia es ponernos en lugar de Dios, versículo 14. En tercer lugar, la autosuficiencia es olvidarnos que Dios es soberano y no nosotros. Y en cuarto y último lugar, la autosuficiencia es enorgullecernos cuando las cosas no salen bien. Enorgullecernos cuando las cosas no salen bien. Versículos 16 y 17. ¿Dónde hay versículo 16? Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. O sea, parece que estas personas planificaban sin depender de Dios y les salía bien. Y dice que ahora os jactáis. La palabra jactáis ahí es enorgullecerse de algo. Y la palabra enorgullecerse en la Biblia es neutra. Ni buena ni mala, es neutra. El contexto define si es bueno o malo. Por ejemplo, Pablo dice en Romanos 5:2, nos gloriamos, la misma palabra acá, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Primera de Corintios 1:31, el que se gloría, gloríese, mandamiento, en el Señor, lo cual es positivo. Filipenses 3:13, nos gloriamos en Cristo Jesús. Y Santiago usó esta palabra de manera positiva. En Santiago 1:9, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Pero acá Santiago la usa de manera positiva porque dice, vosotros os jactáis en vuestras soberbias. Vosotros os jactáis en vuestras soberbias. Esta palabra soberbia se usa 2 veces en la Biblia. Una es en este texto y la otra es en 1 de Juan 2:16, cuando habla de todo lo que proviene del mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria. La palabra vanagloria es la misma que acá. La misma que acá. La vanagloria de la vida. La misma que acá se traduce como soberbias. El punto acá es que ellos se estaban enorgulleciendo, se estaban jactando en lograr lo que tenían sin Dios. Se estaban jactando en vuestras soberbias. ¿Qué quiere decir eso? Se estaban enorgulleciendo en que algo les salía bien sin depender de Dios. Me propuse terminar una carrera y lo hice. ¿Escuchaste a la gente hablar así? Me propuse hacer esto y lo hice.
Me propuse comprar tal cosa y lo hice. Yo hice tal negocio y me salió bien. Yo agarré esta iglesia cuando eran 2 personas y ahora son 1000. Yo hice. Nos jactamos en vuestras soberbias. La frase, a mí nadie me ayudó. Esto lo hice con mi esfuerzo. La frase que lo vemos en los autos por todos lados. Me da una bronca. No envidias mis logros sin mirar mis esfuerzos. Orgullo, pero en su máxima expresión. Orgullo en su máxima expresión. No envidias mis logros sin mirar mis esfuerzos. Nos orgullecemos en nuestras jactancias. Y los creyentes hacemos lo mismo, ¿no? Acá le está hablando a creyentes. Yo vencí este pecado. Yo tengo tal ministerio. Yo hice tal cosa. Yo creo que, mira, lo peor que hay, lo que es peor a no confiar en Dios, es no confiar en Dios y que encima nos salgan las cosas. Eso es lo peor que nos puede pasar. Tenías que enseñar a alguien, supongamos en un discipulado, y justo ese día no te pudiste preparar como debías, así que no oraste como debías, no estudiaste como debías, no hiciste lo que debías, fuiste al discipulado y fue una bendición. El discipulado fue increíble. La persona se puso a llorar, el Señor la salvó, no sé lo que sea. Increíble. Entonces vos decís, mirá qué interesante. No estudié, no oré, no busqué al Señor y me fue bien. Tuve que enseñar y lo mismo. No busqué al Señor, no estudié, no nada, y fue un sermón impresionante. Entonces empezás a decir, bueno, quizás no necesito tanto al Señor. Y nos empezamos a jactar cuando hacemos eso. Porque claro, ya empezamos a hacer las cosas sin depender del Señor. Y empezamos a decir, mirá tal persona que está ahí, ese que ves que es una bendición, lo discipulé yo. Yo lo discipulé. Yo crié a mis hijos de esta manera, mira, yo los crié. Mis hijos están ahí porque yo lo hice. Mírenme a mí, por favor. No fue la gracia de Dios. Yo lo hice. Yo hice esta inversión y me fue bien. Yo planifiqué tal negocio y me fue bien. Yo no fui un buen esposo, pero aún mi matrimonio sigue en pie. Yo lo hice. Nos jactamos en nuestras soberbias. Por supuesto, nadie va a hablar quizás de esa manera, pero se lee entre líneas. Se lee entre líneas. Cuando vos le dices a alguien, y sus hijos es así porque no son buenos padres. Vos no sabés si no son buenos padres. Quizás son excelentes padres, no lo sabés. Pero detrás de eso está la frase, y mis hijos son así porque yo soy un buen padre. No, tal persona, la iglesia de tal persona no hay mucha gente porque el pastor no estudia. ¿Y vos qué sabes si el pastor no estudia? Bueno, te puedes dar cuenta quizás porque enseña cualquier cosa, ahí sí te das cuenta, pero supongamos que enseña bien. ¿Y vos qué sabes si no estudia? O no tanto si no estudia, quizás una mejor expresión sería porque no ora tanto. Porque quizás que no estudia nos podemos dar más cuenta. Porque no ora. Los sermones no son buenos porque no ora tanto. ¿Y vos qué sabes? Vos no tenés ni idea. Y detrás de eso, ¿qué estás diciendo? Y es que yo oro un montón. Y noten que Santiago no solamente acá está hablando de las soberbias en los negocios, que ese es el punto, hice esto y me fue bien, ya hice 20 negocios de esto y me fue bien, porque Santiago dice, ahí, en el versículo 16, toda jactancia semejante es mala. O sea, no solamente la jactancia en los negocios, toda jactancia semejante, por eso hablé de la crianza de los hijos, de la predicación, del ministerio, toda jactancia semejante es mala. Pablo dice a los Corintios, ¿qué tenemos que no hayamos recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorias como si no lo hubiese recibido? Toda jactancia es mala. Toda jactancia como esta, cuando nos enorgullecemos en nuestras victorias. A veces también, solo una ilustración más en esto, se usa, a veces personas cuentan su testimonio. Y en su testimonio hay jactancia. Yo era un desastre y tenía estos pecados y empezamos a contar los pecados con morbosidad, ¿no? Porque eso como que nos hace, y mirá, ahora soy el santo de los santos. Jactancia. Mira, yo hacía, y generalmente se usa mucho eso, cuando agarras a una persona que estuvo en drogas y el Señor lo salvó, lo pones ahí y lo haces un héroe. Y la persona empieza a decir, no, porque yo hacía esto, y cuenta con lujo de detalle, y ahora el Señor me salvó y no lo hago más. Y vos que la persona se empieza a enorgullecer. Soy un fenómeno. Toda jactancia semejante es mala. Y ahora Santiago concluye, en el versículo 17, concluye el tema. Noten ahí, por favor, versículo 17.
y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Esto está en conexión con lo que venía hablando. Acá la Reina Valera lo traduce con un y, se llama una conjunción coordinante, y al que sabe hacer lo bueno lo hace. Pero en realidad la conjunción que ahí es una conjunción lógica. ¿Qué quiere decir esto? Es un por lo tanto, pues, entonces. La NBI lo traduce así que. La Biblia de las Américas lo traduce pues. Eso nos muestra que lo que ahora dice en el versículo 17 es la conclusión de todo esto. Por lo tanto, o sea, podemos leerlo así. Pero ahora jactáis en vuestras soberbias, toda jactancia semejante es mala. Por lo tanto, en conclusión, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y esto lo más probable es que sea un dicho general, pero que Santiago lo usa en este contexto, porque lo que Santiago está diciendo es que el que sabe hacer lo bueno, el hacer lo bueno ahí es el que sabe que debe someterse al gobierno soberano de Dios. Eso es hacer lo bueno en el contexto. El que sabe que debe someterse al gobierno soberano de Dios. El que sabe que Dios es soberano, pero aún así actúa, eso es hacer lo bueno, actúa de manera independiente a Dios, le es pecado. Y Santiago usa la frase, el que sabe hacer lo bueno, porque ellos sabían que Dios está al control de todo. No es nuevo esto. Proverbios 28, 26, recordemos que Santiago está escribiendo a una audiencia, a cristianos, a judíos que se han convertido, judíos cristianos. Y dice Proverbios 28, 26, el que confía en su propio corazón es necio. Ya lo sabían ellos. Proverbios 28, 26. El que confía en su propio corazón es necio. El que dice mañana iremos y haremos es necedad. Proverbios 20, 24. De Jehová son los pasos del hombre. ¿Cómo pues entenderá el hombre su camino? Proverbios 16, 25. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Por todos lados la Biblia dice que Dios es soberano. Por todos lados la Biblia dice que el hombre no controla nada. Nabucodonosor, el rey de Asiria, y bueno, tenemos un montón de ejemplos. De las escrituras en el Antiguo Testamento estoy pensando. En el Nuevo también, pero pensando que ellos tenían el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento ellos ya tenían un montón de instrucciones. Entonces, el pecado de arrogancia y de autosuficiencia no es liviano. No es liviano. Al que sabe hacer lo bueno, el que sabe que Dios es soberano, pero vive de manera independiente a Dios, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y para nosotros la palabra pecado lo tomamos como algo liviano, ¿no? Bueno, todos somos pecadores. Bueno, qué sé yo, no es tan grave. Todos pecamos. Pero la Biblia dice que Dios aborrece el pecado. Al punto que si nuestro único pecado hubiese sido la soberbia, relacionado igual al pecado de Satanás, pero si nuestro único pecado sería la autosuficiencia, Dios igual hubiese tenido que crucificar a su Hijo. Porque Dios aborrece el pecado. Porque para estar delante de Dios tendríamos que ser santo, santo, santo. Cualquier pecado nos descalifica de la gloria de Dios. Cualquier pecado. Entonces, que nosotros actuemos con autosuficiencia sin depender de Dios no es liviano. No es así nomás. Y de vuelta, pensamos en el pecado de Satanás. Querer actuar de manera independiente a Dios. Entonces, cuando nosotros me levanto el lunes y encaro el lunes como cualquier otro día sin buscar a Dios, sin orar, sin decir, bueno, mañana necesito levantarme a tal hora, lo que sea, sin poner reglas, pero cada uno sabrá, de la manera que sea, necesito buscar a Dios. Pero cuando no hago eso, no leo, no oro, no busco, no nada, me levanto y voy al trabajo como lo hago siempre, y me empiezo a excusar, es que no tengo tiempo, es que esto, es que lo otro. Estoy empezando a vivir de manera autosuficiente. Y cuando empiezo a vivir de manera autosuficiente, es pecado. Es pecado. Y no agrada a Dios. Y me estoy oponiendo a Dios. Entonces lo que tenemos que hacer, hermanos, es depender de Dios. Pero depender de Dios no solamente es una oración, sino es buscar a Dios. Tenemos que orar y tenemos que buscar en su palabra. Hay personas que dicen, oh Señor, me voy a casar con un inconverso, pero si no es tu voluntad, impedilo. ¿Qué es eso? Si no es tu voluntad, impedilo. No, yo ya te dije que no tenés que hacerlo. No, el punto acá no es orar a forma de excusa, sino es orar dependiendo de Dios. Necesitamos al Señor.
Los pecados que nombra Santiago acá, que son los pecados de omisión, o sea, no los que vos cometés porque los hacés, no porque vos mentís, sino porque vos no decís la verdad, digamos, o no porque sí, no porque le mentís a alguien, sino porque sos indiferente, o sea, el pecado de omisión. Los pecados de omisión en la Escritura no son livianos, no son livianos. Dice, y esto me llama mucho la atención, Mateo 25:41, en la parábola de los... Bueno, cuando el Señor va a separar quién es creyente y quién no. Dice Mateo 25:41. Entonces le dirán los de la izquierda, Jesús, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y las personas dicen, pero pará, ¿por qué, Señor? ¿Por qué me vas a mandar al infierno? ¿Yo qué hice? Y Jesús les dice, pecado de omisión, porque tuve hambre y no me diste de comer. Pecado de omisión. No me perseguiste. No mataste a los cristianos. Pero tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Estuve enfermo y no me visitaste. O sea, ¿pecados de qué? Pecados de omisión. Pecados de omisión. ¿Por qué? ¿Por qué vas a mandar a estas personas al infierno, Señor? Porque no hicieron lo que tenían que hacer. No hicieron lo que tenían que hacer. O sea, obviamente, ese no hacer lo que tienen que hacer, es una evidencia, no son creyentes, ¿no? Ese es el punto ahí. No es que nos salvamos por hacer obras, de ninguna manera. La salvación es por gracia mediante la fe. Pero el punto es, lo que yo no hice manifestó que no era un creyente. Ese es el punto. ¿Cómo manifestó que no era un creyente? Por los pecados de omisión. O sea, puede manifestar que no es un creyente por pecados de acción, por ejemplo, las obras de la carne, fornicarios, adúlteros, un montón de pecados de la carne. Los que practican tales cosas, ¿qué dice? No irán al reino de Dios. Pecados de acción, podemos decir, ¿no? Los que vos cometés, y esas personas no irán al reino de Dios, porque sus obras manifiestan que no son creyentes. En este caso, lo que ellos no hacen manifiesta que no son creyentes. Pecados de omisión. Y Santiago está diciendo acá que cuando nosotros cometemos pecados de omisión, no es liviano. Vos, hermano, y ya concluyendo, no basta con que agarres la lista de la Biblia, los 10 mandamientos, y digas, bueno, yo no tomo el nombre de Dios en vano, aunque muchas veces lo tomamos, por supuesto, cuando usamos el nombre de Dios para hacer una expresión. No tomo el nombre de Dios en vano, no miento, no engaño a mi esposa, no robo, no. Soy un buen cristiano entonces. Estamos hablando de cristianos, ¿eh? Soy un buen cristiano entonces. Y a veces ves personas así, que vos lo ves moralmente nada. O sea, no son personas que vos lo digas, son un desastre. Moralmente bien. Pero no son un ejemplo para vos. Y eso es porque no es tanto lo que ellos no hacen, o lo que ellos hacen, mejor dicho, o sea, o no hacen en el sentido de no practican, sino lo que ellos deberían practicar y no practican. Y son personas que quizás, y puede ser tu caso, no es solamente que no mientas. Efesios 4:25, no lo predicamos al final, sino que hables la verdad. No es solamente que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que hable lo que sea para edificación. No es solamente que no engañes a tu esposa, es que la pastorees. No es solamente que no tengas problemas con un hermano, es que le sirvas a tus hermanos. No es solo lo que no haces, sino es lo que deberías hacer y no haces. Entonces, cuando nosotros, hermanos, sabemos ser lo bueno y no lo hacemos, no crecemos espiritualmente. Hablando de creyentes, no crecemos espiritualmente. Cuando tu vida se trata en lo que las cosas malas que vos no haces, pero nunca en las cosas buenas que deberías hacer, y no haces, no creces. No servís en la iglesia, no servís a los hermanos, no evangelizás, no pastoreás a tus hijos, no pastoreás a tu esposa, no haces un montón de cosas que la Biblia te dice que hagas, pero pensás que estás bien. Y acá les está confrontando Santiago. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Deben arrepentirse. Si estás viviendo de manera autosuficiente, debes arrepentirte. No importa que no engañes, no robes, no mientas. Si vos te levantás cada lunes, por dar un ejemplo, cada día, sin buscar a Dios, sin depender de Dios, sin buscar en su palabra, para criar a tus hijos, para tratar a tu esposa, para servir a los hermanos, para hacer tu trabajo, para lo que sea, no lo haces dependiendo de Dios, estás pecando. Estás pecando. Para terminar, si vos estás acá y no sos un creyente, porque Santiago le habla a creyentes, así lo entendemos, pero tu caso puede ser peor todavía.
Porque el creyente, aunque peque, va a ir al cielo, porque Cristo pagó por sus pecados. Los creyentes, aunque vivimos de manera indiferente a Dios, y eso trae consecuencias a nuestra vida graves, aún así estaremos con el Señor. Pero hay algo peor, que es que quizás tu autosuficiencia manifiesta que no sos un creyente. Y ese puede ser otro caso. Quizás tu no dependencia de Dios manifiesta que Dios no es tu Señor, Dios no es tu Salvador. Vivís de manera indiferente a Dios porque en realidad no conoces a Dios, no conoces al Señor, nunca has venido a Cristo en arrepentimiento y fe. Y en ese caso tu situación es peor, porque el día que vos mueras, lo que la Biblia dice que te espera es el infierno, la condenación eterna. Jesús dijo en aquel día: muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre, un montón de cosas, pero yo diré: apartados de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Quizás sea tu caso, y si vos estás acá sin Cristo, si vos te das cuenta que no sos un creyente, el mandato para vos, el mandato que la Biblia te da es que te arrepientas de tus pecados y creas en Cristo. Que no le resistas, que no te endurezcas, que tu orgullo no te haga impedir ir a Cristo, sino que te humilles, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Oramos. Señor, queremos darte gracias por tu palabra. Queremos, Dios, pedirte perdón, porque reconocemos que actuamos de manera autosuficiente. Todo el tiempo, Señor, lo reconocemos y pedimos perdón, Dios. Gracias porque Cristo pagó por nuestros pecados. Gracias porque tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Señor, y ayúdanos, por favor. Necesitamos depender de ti. Te rogamos que a medida quizás que pasen los años, o los días, o las semanas, no nos olvidemos, Dios, que te necesitamos, por favor. Guárdanos del orgullo, guárdanos de la jactancia, guárdanos de la soberbia, Señor. Gracias por las pruebas que tú traes a nuestra vida, que nos recuerdan todo el tiempo que te necesitamos, Señor, aún para lo más efímero. Gracias, Señor, porque las pequeñas cosas que nos pasan, Señor, como pinchar la rueda de un auto, Señor, como no encontrar las llaves, nos recuerdan que te necesitamos, Dios. Perdónanos y gracias por Cristo, Señor. Gracias porque tú eres soberano, Dios. Gracias porque tú controlas nuestra vida. Gracias, Dios, porque podemos descansar en que nada de lo que pasa en este mundo está fuera de tu control y en eso descansamos. Amén.